Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Todos los días podemos leer en la prensa o escuchar en la televisión noticias sobre crímenes, noticias sangrientas, hechos difíciles de comprender. Hay crímenes de oportunidad, asesinatos premeditados, cometidos por codicia, celos, luchas de poder, desórdenes mentales. Los más comunes, sin lugar a dudas, son los pasionales. Su frecuencia es increíble, lo mismo que el hecho de que frecuentemente son cometidos por personas maduras, hombres y mujeres que difícilmente pensaríamos que pudieran realizar tales actos de falta de cordura. Los motivos que desencadenan esta violencia, los llamados detonadores, tal vez no sean los más importantes en esos crímenes, porque es común que se trate de una relación conflictiva que ha ido acumulando tal vez a lo largo de su historia problemas, hostilidades, agresiones, celos y por lo tanto resentimientos difíciles de superar que terminan generando una tragedia. Los celos, muchas veces infundados, la inseguridad, la falta de confianza o comunicación pueden ser las causas más comunes cuando se trata de una pareja. Pero lo más grave es que estos asesinos siempre fueron una amenaza para su pareja o para su familia, ya que se trata por lo general de personalidades psicopáticas que, con toda una trayectoria de agresiones, finalizan quitándole la vida a los que dicen amar. La historia que hoy nos ocupa es un misterio, una historia que lamentablemente no encontró un fin, un cierre emocional para sus principales víctimas ni para sus protagonistas. Es una donde la lucha por el control y el poder detonaron la enfermedad psicopática de un hombre que en apariencia lo tenía todo: dinero, una mansión elegante, unos hijos adorables y una mujer hermosa. O tal vez no. Descubrámoslo juntos, en la tercera entrega de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Esto es El secreto de Fotis, la historia de la desaparición de Jennifer Dulos. Yo soy Valdra Torres. Bienvenidos. Entre la ciudad de Nueva York y Boston existe un estado que es una mezcla perfecta de experiencias. Es un lugar donde conviven la naturaleza y la cultura, donde puedes pasar de la euforia a la calma en un instante y donde la historia se fusiona con el estilo contemporáneo. Ese paraíso se llama Connecticut. En Connecticut, el entretenimiento no está limitado por el clima. En verano puedes navegar en kayak por el Long Island Sound, el estrecho de Long Island. En otoño puedes disfrutar de una caminata por senderos rodeados de brillantes colores o del verano indio, como lo llaman algunos. La diversión del invierno la encuentras en el esquí a campo traviesa o en la pesca en hielo, o bien en la celebración de la llegada de la primavera, en cualquiera de los numerosos festivales que se realizan en todo el estado. Puedes quedarte en Connecticut durante toda una semana o convertirla en tu base de operaciones para explorar Nueva Inglaterra, pasar de las atracciones de la costa a las del interior,
no te tomará más que algunas pocas horas, por tierra o por agua. La historia está viva en Connecticut. La descubrirás hacia donde mires. La naturaleza y la cultura son fantásticas. Connecticut es un destino para los amantes de la naturaleza, los aventureros, los exploradores de todas las edades, donde puedes descubrir senderos escondidos, bajar río en balsa, lanzarte en tirolesa entre las copas de los árboles. También encontrarás estudios, galerías de arte, tranquilos salones en museos de renombre, si prefieres la aventura bajo techo, bebidas y gastronomía. Pero tampoco puedo cerrar esta sección del podcast sin mencionar lo que nos compete al máximo asesino en serie que vio nacer Connecticut, Michael Bruce Ross, un hombre brillante con un coeficiente intelectual de 122, pero a quien toda su vida lo acompañaron las memorias de una niñez atormentada y una enfermedad mental que derivó en que entre 1981 y 1984 violara y matara a 8 mujeres de entre 14 y 25 años en Nueva York y en Connecticut. Y es en este paraíso donde se ubica la historia de Fotis y Jennifer Dulos, una que parece sacada de una serie de suspenso, intriga, traición, asesinato y suicidio. Todos los ingredientes necesarios para mantenerte al filo del asiento. New Canaan, una pequeña comunidad donde el crimen no parece ser un problema común. Se trata de una ciudad donde la seguridad es prioridad en las casas de los millonarios que eligen vivir allí. Es un área de vastas mansiones donde los brokers financieros, los exitosos empresarios y gente privilegiada puede pagar escuelas para sus hijos y todos los lujos posibles. La mañana del viernes 24 de mayo del 2019, en la residencia ubicada en el 69 West Lane, a las 7 de la mañana, iniciaba una jornada típica para la bloguera y madre de 5 hijos, Jennifer Dulos. Como todos los días de semana, ella llevó a sus hijos a la primaria New Canaan Country, la escuela privada a la que asistían. Alrededor de las 8:05, una de las cámaras del lugar del vecindario grababa su regreso a casa. Más tarde, a las 10 de la mañana para ser exactos, el sistema de cámaras de la propia casa muestra a la camioneta de Jennifer, una Chevrolet Suburban negra del 2017, saliendo de la residencia. La siguiente grabación muestra a la niñera de la familia de nombre Lauren Almeida entrando a la casa. Ya en el interior, Lauren encuentra extraño ver en la cocina una taza de té y una barra de cereal. Esto es el acostumbrado desayuno de Jennifer, que se encuentra, al parecer, sin ser tocado. Esto le pareció muy raro, debido a que después de 7 años de trabajar con la familia, conocía muy bien los hábitos de Jennifer, quien nunca salía de casa sin tomar su desayuno habitual. Durante la mañana, Lauren quiso tener contacto con Jennifer por medio de mensajes, pero no recibía respuestas. Más tarde, como a eso de las 4 de la tarde, ya un tanto alarmada, le hizo algunas llamadas, pero estas iban directo al buzón. Jennifer esa tarde dejó de asistir a varias citas programadas. Una de ellas incluía una cita médica importante en Nueva York, y dejó sin contestar muchas llamadas de conocidos y familia, lo que resultaba demasiado extraño debido a la personalidad puntual y responsable de esta madre de 50 años. Alrededor de las 6 de la tarde, una amiga cercana toma la decisión de hacer un reporte de desaparición y alrededor de las 8 de la noche inicia una investigación para saber qué es lo que podría haber pasado a Jennifer Dulos. El primer lugar de reconocimiento de la policía fue la casa, donde a simple vista parecía estar todo en orden. La casa estaba limpia, en las condiciones que siempre se encontraba. No había rastros de violencia ni de un posible robo y disturbio de la mansión Dulos.
Pero al llegar al garage, la historia fue diferente. Allí la policía encontró rastros de sangre que inmediatamente fue llevada al laboratorio para ser analizada. Al día siguiente, al no tener aún noticias de Jennifer, se da inicio a una búsqueda masiva alrededor del área de Framingham. Esta región se caracteriza por poseer varios parques y un bosque llamado Waveney Park. Esta decisión fue tomada debido a que las cámaras de vigilancia de la ciudad habían captado la camioneta de Jennifer dirigiéndose a esa área. Luego de varias horas de búsqueda, la camioneta fue localizada en uno de los estacionamientos públicos del bosque. Jennifer no se encontraba adentro. Los investigadores entonces decidieron llevar algunos perros rastreadores mientras la camioneta era llevada para ser analizada. Pero no había rastros de Jennifer por ningún lado. Los medios entonces comenzaron a acaparar la historia. Por medio de estos, pudimos conocer la historia de la familia Dulos, que comenzó muchos años atrás. Jennifer Farber Dulos nació el 27 de septiembre de 1968. Sus padres eran una familia de poderosos empresarios de Wall Street, pero Jennifer era un alma libre y diferente. Ella deseaba ser escritora, y por eso se graduó en la Universidad de Brown y más tarde obtuvo una maestría de escritura en la Escuela de Artes de Tisch de la Universidad de Nueva York. Mientras ella todavía era una estudiante, conoció a un hombre muy interesante, apenas un año mayor que ella, y que estudiaba finanzas. Este hombre se llamaba Fotis Dulos, nacido en Turquía, criado en Atenas. Había migrado a Estados Unidos en 1986 para asistir a la Universidad de Brown, donde se graduó en 1989 con una licenciatura en matemáticas aplicada. Luego estudió licenciatura en economía y en 1997 obtuvo una maestría en finanzas y negocios internacionales en la Columbia Business School. Mientras estudiaba, inició un negocio de bienes raíces que alcanzó niveles exorbitantes de éxito, debido a contratos con gente famosa y millonarios empresarios. Su empresa se llamaba Ford Group. Cabe mencionar que al momento de iniciar la relación con Jennifer, Fotis era divorciado. Después de un breve noviazgo en 2004, Fotis y Jennifer se casan y deciden mudarse para fundar una familia. Eligen la hermosa ciudad de Farmington, en Connecticut. Allí, después de 3 embarazos, de los cuales nacieron 5 hijos, 4 niños y una nena, Jennifer y Fotis forman una familia que en apariencia parecía perfecta. Ella decide dedicarse al hogar y cuidado de sus pequeños y escribir un blog donde compartía sus experiencias, desarrollaba sus talentos literarios, mientras que la compañía de Fotis crecía exitosamente. Todo parecía perfecto, hasta que en el año 2017 Jennifer interpone una demanda de divorcio. Al interponer esta demanda, ella alega que había descubierto que Fotis tenía una amante, una mujer de 44 años llamada Michelle Troconis, a quien Fotis había conocido en un resort y con quien tenía una relación paralela a su matrimonio hasta que Jennifer lo descubriera en enero del 2017. En junio del mismo año, Jennifer no puede más. No tolera esta situación conyugal y decide abandonar a Fotis. Abandona la casa junto con sus 5 pequeños y viaja a Nueva York. Cuando Fotis regresó a la mansión, al encontrarla vacía, llama al 911 para reportar el hecho. Dice a la operadora que estaba preocupado, pues su esposa había tomado a los niños y no se había podido comunicar con ellos. Jennifer entonces decide demandar por el divorcio. Inicia una lucha por la custodia de los niños, en donde había alegaciones perturbadoras de ambos lados. Por un lado, Jennifer alegaba que Fotis era un hombre abusador, manipulador, violento, que había llegado a amenazarla con cosas terribles a ella y a sus hijos. Por el otro lado, Fotis alegaba que Jennifer
Se negaba a las acusaciones que él le hacía a ella y abusaba de medicamentos controlados. Una semana después de interponer la demanda de divorcio, Jennifer alquila una mansión de lujo en New Canaan, en Connecticut, y se muda allí a vivir con sus 5 hijos. El divorcio se alargaba debido a que ninguna de las partes cedía respecto a la custodia de los nenes, y también porque estaban en juego varios millones de dólares. El nivel de intensidad del pleito legal no cesaba, pero ambos continuaron con sus vidas. Jennifer seguía viviendo sola con sus hijos, mientras Michelle Troconis y su hija de 7 años se habían mudado a la mansión de Fotis. Todo parecía tener un cauce normal hasta el momento de la desaparición de Jennifer el 24 de mayo del 2019. La policía de New Canaan no avanzaba en la investigación y el tiempo comenzaba a correr en su contra. Es entonces cuando deciden que el FBI debe tomar cartas en el asunto y mueven el centro de la investigación a la ciudad de Hartford. Las muestras de sangre que se habían encontrado en el garage dieron positivo y demostraban que se trataba de sangre de Jennifer. Pero había una particularidad. Los resultados también mostraban que la sangre estaba mezclada con químicos de limpieza, lo cual significaba que era muy probable que el área había sido limpiada. Aunque los rastros de sangre que se encontraron eran pocos, el área en el que parecía haberse realizado el supuesto asalto era grande y al parecer la pérdida de sangre de Jennifer había sido mucha, tanta que sugería que nadie hubiera podido sobrevivir a tanta pérdida. Además de que, según declaraciones de la niñera del departamento, habían desaparecido productos de limpieza y toallas que permanecían un día anterior en la cocina, lo cual hacía sospechar que el sitio había sido limpiado con esos mismos productos. El primer sospechoso en la lista, pues era obviamente el esposo de Jennifer, Fotis, quien en un principio se mostró cooperativo, accediendo a ser interrogado, entregando su teléfono celular y permitiendo que su casa fuera allanada. Los registros de las torres de teléfono mostraban que Fotis se encontraba en su casa en el tiempo de la desaparición de Jennifer. Además, las búsquedas de su computadora también lo ubicaban a la hora de los hechos en su mansión. Unos días después, se filtraba la información de que Jennifer había escrito un libro en el que narraba la historia de una mujer que fingía su desaparición para culpar a su esposo. Qué conveniente, ¿no lo creen? Aunque la novela nunca fue publicada, se comprobó que era real y había sido escrita en verdad por Jennifer unos 17 años antes. Aunque la policía tenía la seguridad de que Jennifer había escrito esta novela, no podían dar por hecho que se tratara de una prueba que demostrara nada. La familia de Jennifer también en ese momento rompió el silencio y declararon que era una falta de respeto y una tontería que una novela escrita casi 2 décadas atrás pudiera representar algo que probara que Jennifer hubiera fingido su desaparición. La investigación en ese momento sufrió un estancamiento. La policía no había podido situar al primer sospechoso, Fotis Dulos, en el lugar de los hechos, y el escándalo de la novela había alentado la posibilidad de un caso de venganza. El FBI entonces decide reiniciar la investigación tomando otros parámetros de búsqueda. Al ampliar la revisión de las cámaras de seguridad del área cercana a la casa, se encontraron con un individuo que se acercaba a la casa de Jennifer en el tiempo mientras ella dejaba a sus hijos en la escuela. Este sospechoso viajaba en una bicicleta y usaba un suéter deportivo con capucha, lo que hacía imposible un reconocimiento facial. Pero todo apuntaba que era alguien que había llegado hasta la casa de Jennifer. También las cámaras de vigilancia captaron una camioneta pick-up de color rojo en el área que determinaron como sospechosa debido a que es captada entrando
y saliendo del parque donde había sido encontrada la camioneta de Jennifer con una bicicleta en la parte posterior. Toda esta atmósfera sugería que este individuo había llegado a la casa de Jennifer en el momento que ella había regresado de dejar a sus pequeños al colegio. Él habría entrado por la parte trasera de la casa, había esperado que Jennifer llegara mientras Jennifer se encontraba en la cocina, la habría forzado hasta el garage donde habría sucedido el asalto. Luego, tal vez de asesinar a Jennifer, la había subido a su propia camioneta y la había trasladado hasta el Waverly Park, donde se habría deshecho del cuerpo, abandonado la camioneta y viajado de regreso en la pick-up roja que se observaba en las cámaras de vigilancia. Todo esto resultaban simplemente conjeturas, mientras no identificaran al dueño de la camioneta pick-up roja. Mientras tanto, el rastreo de los pins del teléfono de Fotis Dulos en la tarde del 24 de mayo contaba una historia extraña. Lo ubicaban en la ciudad de Hartford, una ciudad a casi 100 millas de distancia de su casa. Cuando la policía revisó las cámaras de seguridad de las ubicaciones del teléfono, se encontraron con una camioneta pick-up negra que se asemejaba en todas sus características a la que era propiedad de Fotis. Dentro de la camioneta, dos individuos muy parecidos físicamente a Fotis y su novia Michelle hacían varias paradas en áreas de desperdicios de basura y se deshacían de varias bolsas negras. Las paradas fueron más de 40 y aunque la policía trató de ubicarlas, había sido demasiado tarde, pues la basura ya había sido llevada a los vertederos de la ciudad. Lo único que pudieron recuperar fue una blusa ensangrentada, un corpiño y esponjas. Los exámenes realizados a estos objetos permitieron demostrar que se trataba de sangre de Jennifer Dulos. La policía entonces emite una orden de aprehensión para Fotis y Michelle. Aunque se trata de evidencia circunstancial, es posible hacer esta detención por obstrucción de investigación y manipulación de pruebas. Esto le daría a la policía al menos el tiempo suficiente para armar el rompecabezas de la desaparición de Jennifer. El 2 de junio del 2019, Fotis Dulos y Michelle Troconis son encontrados en un hotel y apresados. Ambos son presentados ante un juez y se les impuso una fianza de $500,000, de los cuales podrían pagar 10% para salir usando un brazalete de seguridad y no tendrían posibilidad de comunicación entre ellos. Michelle no tiene problema en pagar los $50,000, pero Fotis revela algo que hasta el momento nadie sabía. Se encontraba en una situación financiera delicada y no podía pagar su fianza. La prensa entonces se volcó en la investigación de la situación financiera de Fotis y se descubrió que éste tenía una demanda millonaria interpuesta por la familia de Jennifer, un dinero que al parecer los padres de ella le habían dado para su negocio de bienes raíces y él nunca había devuelto. Fotis negó que hubiera un documento donde se encontraba o se podía demostrar que los padres de Jennifer le hubieran dado ese dinero, y la demanda estaba aún en curso. Una semana después, Fotis consigue el dinero, sale en libertad, pero se encuentra con la mala noticia de que es probable que su novia Michelle haya llegado a un acuerdo y cooperar con la policía. Esto debido a que unos periodistas dan a conocer la grabación de un dron en donde se ve a Michelle en el área de la mansión con unos investigadores y sugiere que ella se encontraba ya cooperando con la policía, todo esto a cambio de una condena menor. Además de que los medios
también habían filtrado que Michelle había declarado que el 24 de mayo, día de la desaparición de Jennifer, ella había regresado de dejar a su hija en la escuela y en la mansión de Fotis él no se encontraba. Quien sí se encontraba era un sujeto de nombre Ken Mohaney, que estaba allí con la computadora y el teléfono de Fotis. Ella en ese momento no le dio mucha importancia y continuó con sus actividades. Esta información sugería que todo había sido planeado para que pareciera que Fotis se encontraba en la casa en el momento de los hechos y que el sospechoso del suéter con capucha en la bicicleta y luego en la camioneta roja habría sido él mismo. En la investigación de la camioneta roja también había avances. Aunque las grabaciones eran borrosas y no había un número de placas definido, encontraron el dato de una camioneta pick-up roja de las mismas características que pertenecía a un empleado de Fotis. Este empleado fue llevado a la comisaría para ser interrogado y él declaró que Fotis Dulos le pidió prestada la camioneta y le pidió que se la dejara en el estacionamiento de la empresa después de entregársela completamente limpia. Le había pedido que le cambiara los forros de los asientos. Al ser requisada para el laboratorio, pudieron encontrar restos de sangre en la puerta de entrada y en la parte de atrás, que al ser analizada pudo demostrarse que se trataba de sangre de Jennifer. Hasta el momento, todas estas piezas, estas 1000 piezas, resultan circunstanciales, porque lo más importante aún no existe. Todavía no existe un cuerpo. El FBI entonces interroga a Ken Mohaney, el amigo de Fotis, que menciona a Michelle en su declaración, ¿recuerdan? Y que al parecer ayudó a encubrir el rastro al quedarse en casa de Fotis con su teléfono y su computadora, haciendo llamadas que pudieran crear una coartada creíble. Es entonces cuando otra historia comienza a develarse. Ken Mohaney es un abogado, amigo y socio de Fotis Dulos. Un vecino de él dio a conocer que días antes de la desaparición de Jennifer habría contratado los servicios de una compañía de limpieza, mismos que permanecieron por varios días en su casa. Además, su exesposa había interpuesto una demanda contra él, aduciendo que se encontraba en peligro de muerte. Debido a esta historia, los medios sugerían que ambos, amigos y socios, habían planeado asesinar a sus esposas, ayudándose mutuamente. Pero igual, todo seguía siendo algo con evidencias completamente circunstanciales. Revelaciones posteriores de la investigación revelaron que en agosto del 2019, en una propiedad de Mohaney, se encontró un hoyo que al parecer era una tumba, pero no encontraron un cuerpo o rastro alguno de Jennifer. Era demasiada la presión mediática en este caso. La madre de 5 pequeños que simplemente había desaparecido de su casa. Todas las pruebas circunstanciales en contra de Fotis Dulos, aunque eran tantas, no parecían suficientes. Fotis seguía pidiendo a las autoridades la custodia de sus 5 hijos, a quienes hasta ese momento no tenía permitido ver. No podía resultar peor la situación de Fotis, ya que todo parecía resultar en que Michelle estaba cooperando con la policía y era cuestión de tiempo para que se llevara a cabo un juicio por asesinato en contra de él. El martes 28 de enero del 2020, Anna Curry, amiga de Fotis, quien alegadamente había sido quien pagó la fianza y que actualmente compartía con él en su mansión, salió a comprar víveres. Recordemos que Fotis se encontraba en cárcel domiciliaria.
en espera de la resolución del juez para ser llevado a juicio. Al regresar a la mansión, Ana se encuentra con que Fotis ha desaparecido. Llama de inmediato a la policía, quienes buscan por todos lados hasta descubrir que la puerta del garage ha sido asegurada. Cuando la abren, descubren a Fotis dentro de su camioneta inconsciente. Ha abierto el conducto de monóxido de carbono. En ese momento es trasladado de inmediato a un hospital local en un esfuerzo por salvar su vida. Allí es declarado con muerte cerebral. Más tarde fue trasladado a un hospital en Nueva York, mientras su familia en Grecia llega a Estados Unidos. La policía da a conocer entonces una nota de suicidio que al parecer Fotis dejó en la casa. 2 días más tarde, y en un extraño e inesperado acto, la familia decide desconectar a Fotis Dulo de las máquinas que lo mantenían con vida, y es declarado muerto el 30 de junio del 2020 en el Jacobi Medical Center de Nueva York. Muchas versiones corren alrededor de esta trágica historia, pero ninguna ha podido aclarar en absoluto la completa culpabilidad, pero tampoco la inocencia de Fotis Dulos. Sus defensores aseguran que era un hombre inocente con mucha mala suerte, debido a todas las pruebas circunstanciales en su contra. Y por otro lado, sus detractores lo retratan como un hombre culpable y cobarde, incapaz de afrontar las consecuencias de sus actos frente a la injusticia de los hombres. Un ser humano cuya ambición y deseo de venganza planeó el asesinato de la madre de sus 5 hijos, trató de esconder sus rastros, manipular evidencia, pero que al verse traicionado por sus cómplices, no tuvo el coraje de enfrentar a la justicia. Esta es la traducción literal de la carta de suicidio de Fotis. 28 de enero del 2020. Si estás leyendo esta carta, es que yo ya no estoy aquí. Me rehúso a pasar incluso 1 hora más en prisión por algo que yo no hice. Es suficiente. Si tengo que morir para que acabe esto, pues que así sea. Quiero declarar también que Michelle Troconis y Ken Mohaney no tienen nada que ver con la desaparición de Jennifer. Pido al Estado que los deje libres. Quiero pedir también que paren de acosar a mis amigos Andreas Tutsiardis y Anna Curry, quienes son personas honorables. Por favor, hagan saber a mis hijos que los amo y haría cualquier cosa por ellos, pero lamentablemente todos tenemos un límite y yo sé que la policía no va a descansar hasta que yo me pudra en la cárcel. Mi abogado puede aclarar lo que sucedió con las bolsas en Albany Avenue. Todo lo demás es una fabricación de la justicia. Quiero agradecer a mi familia y amigos que se mantuvieron pendientes de mí durante estos tiempos difíciles, pero sobre todo a ti, Ana. Siento mucho defraudarte y no continuar luchando. Fotis. Así firma, solo con un nombre en una breve nota sobre una hoja sencilla de papel escrita a mano. Esta es una historia con un final inesperado, completamente inesperado. Jennifer Dulos, o el cuerpo de Jennifer Dulos, sigue sin aparecer. Fotis se ha llevado consigo el secreto, la verdad en cuanto a todo lo que sucedió con la desaparición de su esposa. En cuanto a los otros protagonistas, ninguno se atreve a declarar y el silencio hasta ahora es abrumador. Sencillamente, nadie habla. Y dudo mucho que alguna vez haya respuestas.
Yo personalmente creo que Jennifer nunca será encontrada y que el secreto de Fotis permanecerá intacto. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que exista la posibilidad de que haya sido inocente? ¿O simplemente un hombre a quien la culpa rebasó, llevándolo al límite de su resistencia? Yo creo que al final las víctimas verdaderas han sido sus 5 hijos, quienes han quedado bajo la custodia de su abuela materna, quien los mantiene alejados de las cámaras y los medios de comunicación lo mejor que puede, y también por ahora, porque algún día crecerán. Pero bueno, hemos llegado al final de este tercer capítulo, de esta tercera entrega de la primera temporada de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo los invito a que visiten los sitios, que visiten la página de Facebook, la página de Twitter, que se suscriban al canal de YouTube, que nos busquen en todas las plataformas de podcast, y si les ha gustado, por favor, compártanlo con sus amigos, compártanlo con sus contactos, con sus conocidos, y por favor, escríbame a dementeabierta.podcast@gmail.com. Yo soy Valdra Torres, me despido de ustedes hasta la próxima entrega, hasta la 4ª entrega de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hasta la próxima.